Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Olga Barrera. Soy estudiante de Trabajo Social, primer semestre. En este caso, este video tiene como fin hacer la presentación de la exposición psicodinámica en la práctica relacional, también de apego psicodinámico y crisis, trauma y práctica centrada en tareas. Esta, Estos temas de la asignatura Modelos Teóricos de Trabajo Social, liderados por el profesor Daniel Miranda, en el cual nos muestra o hace énfasis más bien en una de las múltiples terapias existente, que es la psicodinámica práctica real. La psicodinámica práctica real se refiere exactamente a que es un enfoque de la teoría que se centra como en las relaciones pasadas y presentes, influyen en las emociones, pensamientos y comportamientos. Es decir, se enfoca en la relación entre el terapeuta y el paciente como una herramienta fundamental para obtener como exploración de unos patrones más relacionales. Eh, en las diferentes teorías y aportantes encontramos a Sigmund Freud, un gran aportante, ya que es conocido como el padre de la psicodinámica. Este a su vez hace división entre lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente, pues aquel conocimiento que tenemos sobre nuestras emociones y el manejo que les damos, y lo inconsciente, lo que entra a exploración, ya que el paciente desconoce este tipo de sentimientos que se manifiestan y por lo tanto tienen que acceder a una intervención. A su vez separa en tres estancias mentales. Estas estancias mentales son el ello, el yo y el superyo. El ello que se refiere a este paciente que desea hacer las cosas de forma psíquica, obsesión, tiene una obsesión porque conseguir las cosas ya y en el momento en que él decida, sin tener que pasar por ningún tipo de proceso. El yo es, al contrario, la persona que ya maneja un poco más la situación y no lo hace de forma arbitraria, no se deja llevar por impulsos ni se aferra de manera obsesiva a las normas para caer en una crisis. Evita caer en una crisis por tener la obsesión de alcanzar las cosas de forma inmediata. El super yo es aquel que siempre está es modo impulsivo sobre los demás, muestra una versión más perfecta posible de cada uno de nosotros y de acuerdo con ciertas normas morales que adaptamos y la cultura que nos rodea. Entonces, estas fueron las tres divisiones mentales que hizo como aporte para el psicoanálisis. Y continuamos con, digamos, en la psicodinámica, como en cualquier otro tipo de terapia, el realmente responsable de tener un resultado óptimo es directamente el individuo, ya que el terapeuta no realiza ningún tipo de imponencia, solo tiene un acompañamiento en tipo de terapias y en la solvencia quizá de un problema mental. Como en todas las prácticas, ya sea del tipo que sea, en pro de una enfermedad, desde mi campo lo veo mucho, desde enfermedad, soy enfermera, entonces la enfermedad que se caracteriza como un cambio de un momento a otro, que puede ser momentáneo
o ya puede convertirse en algo más crónico. Siempre asocio como todas las cosas con enfermedad, debido a la definición que se le puede dar a este tipo de cambios. Tenemos un debate sobre diferentes prácticas, investigaciones y como siempre encontramos a favor, en contra y las cosas, a las perspectivas a mejorar o considerar. A favor en este caso tenemos la profundidad emocional, enfoque la que se centra en explorar aspectos profundos de la psique que a menudo no se abordan terapias más estructuradas, permitiendo un entendimiento más integral del paciente. Es decir, la profundidad emocional tiene que ser muy importante, ya que en esta nos define, nos permite analizar y enfocarnos más en la terapia que el paciente llegase a requerir. El impacto tiene que ser definitivamente algo que se corrija de forma permanente, ya que existen factores también que hacen que la interrupción de la terapia altere el proceso y por lo tanto el resultado no sea el que nosotros queremos. La relación terapéutica es la conexión entre el terapeuta y el paciente. Es un recurso muy, muy importante, ya que de esto se desencadena una óptima comunicación entre los dos y así por parte del terapeuta una profundización en las necesidades que pueda tener el paciente y lo mismo el paciente al establecer una confianza es más dado a compartir estos sentimientos reprimidos o aquellas cosas que de pronto por miedo se niega a hablar. La flexibilidad. La flexibilidad es eh, como lo decía un aportante de estas psicoterapias, es permitir espacios, darle un manejo diferente al acostumbrado, a la imponencia, al yo soy el profesional, para lo que se decía anteriormente, que se torne un entorno agradable para el terapeuta y para el paciente y esto permita una mejor comunicación. Tenemos las en contra, que encontramos las más relevantes o quizá en este momento que podemos destacar es la duración y el costo. De pronto se accede a una terapia de este tipo debido a una necesidad ya evidenciada. eh, Se presume o se pretende de pronto realizar en más corto tiempo y después el costo o la prolongación del tiempo en corregir este tipo de patología no permite al paciente eh, finalizar un tratamiento como tal y pues eso se da en la interrupción también de este tipo de terapias y por lo tanto alteración del resultado, la estandarización, eh, que debido a una naturaleza subjetiva sea difícil evaluar objetivamente su eficacia, eh, comparada de pronto el paciente ya con otras terapias, la no accesibilidad del paciente a los terapeutas o que todos los terapeutas no estén entrenados en estas prácticas, eh, que haya evidencia donde a partir de estudios realizados respalden esa eficacia. Las perspectivas a considerar de pronto la integración de enfoque, no adoptar un modelo único, adoptar terapias modernas que tengan una práctica basada en la evidencia, una evaluación continua, un mejoramiento continuo de este tipo de terapias para poder ofrecer al paciente, pues de forma, de forma adecuada un tratamiento.
Eh, los aportantes del psicoanálisis, pues podemos definir muchísimos, cada uno en su aporte logrando con gran satisfacción al de pronto contradictorio o asumiendo el de mayor influencia, el de mayor permanencia, como solamente investigaciones que permiten avanzar y que aportan, como John Bowlby, que fue influenciado por Karen Lawrence y Harry Lorben, quienes ese personaje fue el primero en desarrollar una teoría de apego, es decir, como les decía anteriormente, también tratamos el tema del apego psicodinámico, es decir, dentro de la terapia psicodinámica, es como saber explicarle el por qué los de niños se convierten en personas emocionalmente apegadas. Esto se da con sus primeros cuidadores y por qué también surge un efecto que resulta de este apego en las emociones cuando se da de pronto una separación. Según él, esta teoría defiende tres postulados. Cuando el individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la figura de apego que siempre que la necesite será mucho menos propenso a experimentar el miedo. Es decir, el niño que empieza a, a tener un apego de pronto a una persona que lo cuida y esa persona permanece durante el tiempo de su niñez y nos tiene como ese miedo después de que ya se da el apego más definido, eh, no tiene esa sensación de pérdida que de pronto en su vida emocional va a tener afectaciones más adelante. También tenemos la confianza que va adquiriendo gradualmente durante los años de inmadurez y tiene que subsistir por el resto de la vida. Es decir, la persona que cuida, que está ahí, le genera esa confianza y ese apego y eso va por el resto de la vida. Las diversas expectativas referentes a la accesibilidad, capacidad de respuesta de la figura de apego forjados de otros diferentes individuos. Es decir, ya de pronto no tienen ese apego filial solamente de una persona, sino que también, o sea, cuentan con otras alternativas para, para mantener este apego. Nos definen el apego, en este caso, con esta teoría en tres fases. El preapego, que es en una edad del nacimiento, eh, donde nos muestra que el bebé prefiere estímulos humanos, es decir, de pronto el rostro de la madre, reconoce sin duda alguna, a pesar de su corta edad, la figura quien lo cuida, mmm, de una forma muy superficial, no reconoce claramente una figura, reconocen la voz y el olor de la madre y reconocen algunas del tacto. Por eso cuando uno, pues en el caso de las mamás, eh, optamos por dejarle algo que a él al sentir crea que estamos ahí. Eso es algo muy utilizado pues para poder continuar con nuestras actividades en caso de que se necesite. La formación del apego entre 6 y 8 meses, prefiere a las personas que le son familiares, o sea, los rostros que han permanecido con él ahí, que de pronto la voz, que el olor, que el tacto, algunas superficial, porque en ese preapego, pues como lo decía anteriormente, no es que se maneje algo muy definido, pero existe una conexión en algún tipo de cosas que hace que él reconozca este tipo de facciones. Eh, de los 6 a los 8 meses, ya prefiere a las personas, como les decía anteriormente, que le son familiares.
no tiene la capacidad de rechazar a los desconocidos y tiene una interacción privilegiada con la madre. En este caso, hablemos cuidadora madre, como sonrisa, llanto y vocalizaciones diferenciales. Es decir, mi mamá se aleja, yo lloro porque ya reconozco que es mi mamá o la persona que está conmigo. Se me aleja y tengo que demostrar ese sentimiento que yo percibo, que me se aleja y por lo tanto, pues esa es la forma de manifestación de los bebés. Ya un apego bien definido se da cuando la figura de apego se aleja y ya genera más que el llanto, la ansiedad de la separación, ese tipo de cosas, ya tienen mayor miedo a los extraños, es decir, siempre buscan la protección de la persona que estuvo ahí, hablemos de la mamá exactamente, uno siempre con los hijos hace una conexión desde cuando está en el embarazo y ellos van reconociendo estas diferentes eh, manifestaciones, ya sea voz o cualquier otro tipo de cosa, perdón, superficial. Entonces ya en este de apego de bien definido, ellos lo que hacen es manifestar una inconformidad y hacer sentir que reconocen que tú ya te alejas, que tú les cambias las cosas que no quieres, los juguetes, cosas así. Los tipos de apego, estos tipos de apego pues generan variabilidad dependiendo pues de la persona, de todas las cosas, ¿no? Del ambiente. Eh, Cuando es un apego seguro, se maneja una buena autoestima, se expresa unos sentimientos abiertamente, a una necesidad. La relación no es precisamente dependiente, y el cambio de pronto a que la mamá ya tiene que dejarlo en el colegio o que tiene que enfrentar otro tipo de situaciones, pues ya no genera tanto miedo. El apego evitativo huye de los conflictos, es decir, tiene miedo al compromiso, a menudo no puede expresar lo que siente, evita todo este tipo de cosas, lo que piensa, lo que necesita. En el ambivalente es una angustia frecuente ante cualquier conflicto, crea relaciones a diferencia de los otros de dependencia, o sea, el miedo latente es a que te dejen, a que esa persona se aleje, porque no es capaz de tener una estabilidad emocional si quizá esa persona no está. Se preocupa mucho por las necesidades de otras personas, las suyas propias del individuo y como les manifestaba, el abandono, el miedo al abandono es un miedo latente. El desorganizado, es decir, el que no sabe lo que es el apego, el desapego, vive los conflictos de manera dramática, o sea, todo lo vuelve un drama, son las personas que son incapaces de manifestar sus sentimientos de una forma adecuada, sienten que no pueden confiar en nadie, porque siempre creen que va a fallar. Entonces maneja relaciones inestables, odia, ama y el temor al abandono se manifiesta muchísimo más. En conclusión, definitivamente, el apego constituye un cimiento en el desarrollo social. Ese tipo de apego que hayamos tenido, esa confrontación entre las diferentes situaciones en las que se generó miedo, ansiedad o cualquiera de estas cosas, influye mucho en la vinculación afectiva. Eh, Siempre se habla de que la vinculación afectiva primordial es con la madre, ¿no? Y pues dado que cuando no se da es cuando evidenciamos eh, mayor, mayor incidencia en este tipo de alteraciones. Eh, Igual,
La relación de vinculación afectiva no siempre puede ser la madre, ya que pues hay por casos, por diferentes situaciones, en algunos casos de niñez experimentan ser cuidados por otras personas, no sin que sea relevante que esa persona puede generar ese tipo de confianza, puede generar ese tipo de apego sano y que en relaciones futuras ese no tenga ninguna afectación por aquello que de pronto se dio durante un apego inadecuado. Entramos a la parte de crisis, trauma y práctica en las tareas. Hablamos de la parte de crisis, cuando a lo largo de la vida a lo largo de la vida se producen crisis que interrumpen de forma brusca el curso normal de nuestra propia historia. Puede ser de tipo evolutivo, las cuales son previsibles, consustanciales al paso del tiempo y a la consecución de estas etapas vitales, o bien circunstanciales o accidentales, sobrevenidas e inesperadas. Entonces, ambos interrumpen nuestro trayecto vital generando cambios en nuestro equilibrio emocional, ya sea pérdida de algún factor mm, familiar, económico, eh, cualquier cosa que desvincule esa permanencia emocional afectiva que lleva un curso regulado, entonces entramos en un sentimiento o en una etapa de crisis. La práctica de las áreas está centrada en orientar, manejar momentos de crisis, experiencias traumáticas de manera estructurada, utilizar las intervenciones como el establecimiento de objetivos, o sea, establecer el objetivo, el plan de manejo, la necesidad del paciente para llegar a proporcionar una estabilidad y un apoyo en la recuperación. En el concepto de crisis, como lo decía anteriormente, Durant la define como el estado de conmoción, de parálisis, una persona que sufre un shock eh, por un cambio de situación que genera cargas de estrés importantes. Eh, Eso lo deja uno fuera del confort habitual y las respuestas a la persona o a la familia se encuentran ante un obstáculo que no pueden superar por sus propios medios. Es decir, en este momento se debe evaluar la, la terapia, definiendo pues el tipo de necesidad, la terapia a la cual se debe realizar. En este caso, las aplicaciones terapéuticas de los enfoques pues se pueden dividir. La terapia de ENSI, que es la terapia psicodinámica que se centra en ayudar a los pacientes a desarrollar mayor autoconciencia y comprensión de los procesos mentales. El análisis de sueño. El análisis de sueño es una herramienta clave en los enfoques psicodinámicos para acceder al inconsciente, o sea, a hacer una evaluación de aquellas emociones que no son fáciles de manifestar o que de pronto eh, manejan de forma inadecuada. La transferencia es esa proyección que dan los pacientes de sentimientos inconscientes sobre el terapeuta. Y esto es un elemento clave porque muchas de esas se pueden interpretar como signos de alarma o como una definición para mejorar un enfoque. La asociación libre. Esa es la técnica que permite a los pacientes expresar libremente sus pensamientos y sentimientos sin que, sin que se tenga una censura. Ya vamos a otros pases que son los específicos, que son manifestaciones con la depresión, que son fomento de comportamientos
desmejora, que desmejoran el estado de ánimo, esto basando en factores de riesgo como comúnmente médica llamado, que son factores de riesgo, que son recuerdos, que son situaciones o vivencias que se presentan, que terminan desestabilizando anímicamente a un paciente y que lo llevan a cursar por esta etapa de depresión. La ansiedad es, es una forma de exposición para reducir la respuesta, es decir, se deben encontrar formas adecuadas para que el paciente disminuya esos niveles de ansiedad que le genera el trabajo, el pensamiento continuo de algo que pasó, el estrés por algo que no se dio. Entonces se debe disminuir la respuesta. Los conflictos de pareja, eh, pues mejorar en lo posible la comunicación y tratar de resolver los problemas de manera más afectiva y asertiva. Están también las adiciones, que es identificar y modificar los pensamientos y conductas que contribuyen al comportamiento adictivo. Es decir, la adicción por cosas, por personas, por situaciones, es, es modificar ese pensamiento de que si no estoy acá o que si no hago esto, las cosas van a salir mal. Entonces, en definitiva, este tipo de terapias lo que nos aportan a través de sus diferentes teorías y prácticas. En este caso, la psicodinámica nos ofrece alternativas de abordaje, inclusión y resolución de unas etapas de los pacientes de una forma de ver cómo, en este caso, el tema, el apego en las diferentes etapas, en las diferentes situaciones en que se dé, en lo sano o en lo resolutivo que pueda ser, nos va a mantener en relaciones futuras un buen desempeño. En conclusión, tenemos modelos de análisis de aplicaciones de prácticas. Tenemos el psicoanalítico, que es la terapia que analiza los sueños para la interpretación de la transferencia, lo que hablábamos anteriormente. Tenemos el modelo conductual, que es una terapia de exposición, de sensibilización sistemática y modificación de esta conducta. Tenemos el cognitivo, que es una terapia, como su nombre indica, cognitiva, que es un entrenamiento en habilidades de afrontamiento, reestructuración. El humanista, que son terapias centradas en la persona, terapia con enfoque existencial, definitivamente. Y ese fue como mi exposición del tema. Como les decía anteriormente, los trastornos y como lo hemos visto en el transcurso de nuestras clases de psicodinámica, de los diferentes tipos de psicoterapia, y que ahora en la humanidad mayormente, siempre ha pasado, pero mayormente se presentan este tipo de alteraciones mentales, hay mucha enfermedad mental latente debido a los cambios de vida, debido a los cambios económicos, socioeconómicos, familias transformadas. Entonces, interesante hacer este tipo tener este tipo de conocimientos y que desde nuestra profesión como trabajadores sociales tenemos herramientas fundamentales que nos permiten un abordaje, una mm, determinación y una inclusión, dando una guía a este tipo de pacientes a que lleguen a ser abordados por un especialista en este tipo de terapias. Muchas gracias.